Así que vamos a meternos en este último mensaje, creo que es el último mensaje, a menos que Dios me diga lo contrario, que para ponerle un título es Dios da fe y Dios ve fe. Dios da fe y Dios ve fe. Ese es el título porque no encontré uno mejor. Esa es la verdad, no encontré un título mejor. Después si quieren cambiarle el título, los chicos de audiovisuales pueden hacerlo, no hay ningún problema. Pero quiero empezar por este verso para demostrarte que Dios ve fe. Quiero que hablemos de la realidad de la fe, quiero que aprendamos. Hay algunas cosas que te las voy a hacer énfasis para aprenderlas y después vamos a cerrar pidiéndole a Dios fe, ¿no? Bueno, tengo muchos versículos, necesito que tengas la Biblia cerca o que utilices los comentarios que vas a ver en las redes sociales donde el equipo audiovisual te va a poner el versículo para que vos no tengas que salir a buscarlo. Vos podés leerlo en los comentarios, obviamente también podés comentar si querés, ¿no? Dice la Biblia en Mateo, capítulo 9, sí, versículo 2, 9:2, sí. Dice, unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Si hay algo que a mí me llamó la atención de este verso, que ya lo hemos hablado, creo que lo predicó la pastora en su momento, usando ahí las tejas, pero hoy no voy a hablar de eso. Si hay algo que a mí me llamó la atención de este texto, es que dice que en ese momento tan particular, Jesús no vio que estaban rompiendo un techo, Jesús no vio que estaban bajando a un paralítico a través de unas cuerdas, Jesús no vio los problemas que eso estaba generando. Dice que al ver Jesús la fe de ellos, lo que Jesús ve es fe. Jesús estaba viendo fe. Jesús lo que vio en ese momento es fe. Así que Jesús mira fe, Jesús busca fe, Jesús hace énfasis en poder ver fe. Cuando Jesús pone su mirada en nosotros, lo que busca ver es si hay fe. Eso es lo que la mirada de Jesús busca de cada uno de nosotros. Ver si le voy a creer, ver si le creo realmente y ver si le voy a creer contra todo pronóstico. Eso es fe. Eso es lo que Dios busca ver en mí. Eso es lo que Jesús buscaba ver en la gente. Que tengan fe, que le crean. Por lo tanto, si Jesús ve fe, si Dios ve fe, si lo que buscan encontrar en nosotros es fe, entonces Dios no está mirando mis dificultades ni mis habilidades. Voy a volver a decir eso. Si Dios busca en mí fe, si Dios está interesado en ver en mí fe, si hay algo entonces que no está buscando, es mi habilidad o ver mi dificultad. Porque la fe está por encima de mi habilidad y por encima de mi dificultad. Dios busca ver fe en mi vida. No pretende ver mi habilidad ni pretende ver mi dificultad. Pretende ver lo que está por encima de mi habilidad y lo que está por encima de mi dificultad. Y eso se llama fe. Cuando Dios mira a alguien, dice, quiero ver por encima de tu habilidad, quiero ver por encima de tu dificultad, quiero ver sencillamente si me crees. Alguien del otro lado puede decir amén o puede decir Jesús, yo te creo, Dios, yo te voy a creer por encima de mi habilidad y por encima de mi dificultad. Jesús no mira una situación de manera sentimental. Mira, ese día le estaban bajando a Jesús un paralítico y eran unos amigos. O sea, cuando uno mira la imagen, cuando uno se mete un poco en la historia, cuando uno realmente se mete en la palabra, a exprimirla, a exprimir cada detalle, uno pudiera decir, wow, qué imagen tan emotiva, ¿no? O sea, amigos que se decidieron hacer algo por un amigo que era inválido, amigos que vieron la imposibilidad y bueno, subieron a un techo y bueno, rompieron el techo y lo están bajando. ¡Wow! ¡Qué emotiva la imagen! Pero Jesús no se mueve por lo emotivo. Jesús no está prestando atención a lo emotivo de la imagen. Tampoco Jesús está prestando atención a lo racional de la imagen, que es la locura de que hay gente que rompió un techo, con todo lo que eso significa, con los problemas para el dueño de la casa, con los problemas para los que estaban debajo, porque imagino que ese techo empezó a caer también hacia abajo, uno no puede sacar solo hacia arriba el techo, también caía hacia abajo.
con los problemas que genera que el haber hecho un hueco en el techo, lo que implica es que debilitaron el techo y podrían haber caído ellos también en el mismo techo. Jesús no está mirando la situación de una manera racional tampoco. Jesús no lo miró racionalmente y Jesús no lo miró sentimentalmente. Jesús miró con fe. Jesús lo que vio no fue lo emotivo, Jesús lo que vio no fue lo lógico, Jesús lo que vio fue fe. Yo quiero que sepas que cuando Dios nos mira a nosotros, Dios no está buscando en nosotros que le toquemos el corazón de una manera sentimental. Yo esto te lo quiero enseñar porque es importante, porque muchas veces he escuchado gente orando y oran de manera tal como si pudieran manipular de Dios algo. Señor, mira cómo estoy. Pero no solamente esa oración desde el dolor real, sino con una segunda intención de querer manipular sentimentalmente algo de Dios. Déjame decirte que Dios no mira no hay manera de atraer el corazón de Dios de esa forma. Tampoco desde lo racional. Decirle, bueno, Señor, si tengo esta plata y tengo este coso, lo lógico sería que vos hagas esto, entonces te presento. Dios no mira las cosas de esa manera. Dios no las mira de esa forma. Dios sencillamente mira si hay fe. Porque Dios busca y se asegura de encontrar fe en nosotros. Es lo único que mueve y motiva la mano de Dios. La fe es lo único que mueve y motiva la mano de Dios. Amén. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó ese día que estamos hablando acá? Este día quedó demostrado que la fe no solo me da lo que yo deseo, no solo me da lo que yo esperaba. Estos jóvenes obtuvieron lo que deseaban y obtuvieron lo que esperaban por medio de la fe. Escúchame, querido, por medio de la fe alcanzamos lo que deseamos, alcanzamos lo que esperamos de Dios. Pero cuando hay fe real, no solo yo encuentro lo que espero, no solo yo encuentro lo que deseo, sino que Dios me agrega lo que necesito. Uy, eso es poderoso. La fe no solo me va a dar lo que yo espero y lo que yo deseo, sino que me va a agregar lo que yo necesito. Ese día, Dios, ese día Jesús, viendo la situación y viendo fe en esa situación, levantó al paralítico, pero además le perdonó los pecados. Ellos vinieron con una necesidad. Dijimos, lo que yo necesito es que Dios me levante. Lo que nosotros necesitamos es que Dios ponga en pie a nuestro amigo. Pero lo que Dios les dio fue no solo lo que ellos creían no solo lo que deseaban, sino le agregó lo que necesitaban. Le dijo, no solo se los levanto, muchachos, le perdono los pecados y lo hago salvo y le doy vida eterna. No solo lo pongo en pie y lo hago un testimonio viviente, además le doy vida eterna. Le dio lo que necesitaban, no solo lo que querían. La fe te da no solo lo que querés, sino todo lo que necesitas. Alguien puede decir amén. Alguien puede decir gloria a Dios. Alguien puede explotar en las redes sociales. Alguien puede apretar los corazoncitos, los me gusta, algo. La fe me da no solo lo que yo quiero, deseo y espero, sino además todo lo que necesito. Y tal vez ni lo sabía. Ese día ese hombre encontró salvación, además de poder ponerse en pie. La realidad de la fe es la siguiente. Hablemos de la realidad de la fe. Hablemos de la realidad de la fe. Puedo tener fe y puedo no tener fe. Es una realidad. Puedo ser alguien de fe y puedo ser alguien que no tiene fe. Si no tengo fe, listo, caso cerrado, no hay fe. Pero si tengo fe todavía, hay una posibilidad más que se abre, hay un camino más que se abre, un árbol más que se abre. Puede ser que tenga mucha o puede ser que tenga poca. Así que puedo no tener fe, puedo tener fe
Y dentro de tener fe puedo tener mucha o poca. Esa es la realidad de la fe. Y ahí es donde yo hoy quiero usar algunos versículos para enseñarte algo más. Hablemos de alguien que tiene mucha fe, que es el más fácil. Hablemos del más fácil. La Biblia muestra en Mateo 15:28 de Mateo, que Jesús le dijo a una mujer, qué grande es tu fe. Ahí Jesús habló no solo de que había fe, sino del tamaño de la fe. Porque el tamaño de la fe parece ser importante. No solo es importante si tengo o no tengo, parece que es importante qué tanta fe yo tengo. Esta mujer le dijo, grande es tu fe. O sea, le dijo, no solo tenés, sino que el tamaño de tu fe es muy grande. Así que como resultado le dijo que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Desde ese mismo momento quedó sana su hija. Así que la mucha fe asombra a Jesús. Hay otro pasaje de este mismo verso que dice que él se asombró. Asombró a Jesús. Y cuando mi fe asombra a Jesús, cuando tu fe asombra al cielo, el resultado próximo es que Dios se mueve a hacer algo. Similar a lo que hablamos del texto anterior. Dios vio fe y se sintió movido a hacer algo. Así que cuando tu fe existe y además es grande, Dios se siente en la obligación de hacer algo a favor tuyo. Eso pasa cuando la fe es grande. Cuando la fe es grande, si hay algo que aprendimos en este texto, es que acelera los tiempos para mi vida. Acelera los tiempos. Una fe grande acelera los tiempos de lo que Dios me puede dar en mi vida, los acelera. ¿Por qué los digo que los acelera? A esta mujer Jesús le contestó de manera muy frontal. Le dijo, yo no vine en este tiempo para vos, yo vine a los de la casa. Pero tu fe es tan grande que aunque lo que yo tenía para vos era después de que yo vaya a la cruz, después de que resucite, y ahí sí el tiempo era para vos, tu fe es tan grande que aceleró tu tiempo y voy a darte hoy lo que tal vez tendría que ser dentro de unos cuantos años. La fe grande acelera los tiempos. Aprende eso, déjalo anotado. A mí me encantaría que tomes nota. De algunas cosas a veces hay que repasarlas. La fe grande acelera mis tiempos. La fe grande me habilita a recibir aún lo que no merezco. Jesús le había dicho a esta mujer, le dijo, espera, pero a vos no te corresponde esto. No es para vos esto que estás pidiendo con tanta fe. Pero tenés tanta fe que te lo voy a dar. Sí, tranquilo, deja que la religión caiga. Se caigan todas las paredes religiosas en tu vida, no hay problema. La fe puede acelerarte los tiempos y la fe puede darte aquello aún que no merecías. Que no tenías mérito suficiente para alcanzar. La fe te puede dar aquello que, ¿cómo decirlo? Es cierto que no merecemos la salvación, pero a veces cuando tenemos fe la salvación nos es dada. Es cierto que tal vez no, en nuestra habilidad no merecíamos, no sé, una familia unida tan grande, tan linda, una prosperidad económica tan grande, pero cuando la fe es grande, aunque mi habilidad o lo natural demostraría que no lo merezco, lo recibo igual. Porque la fe grande me acelera el tiempo y la fe grande me da más de lo que yo merezco. Eso fue lo que esa mujer demostró ese día con tanta fe. Finalmente, la fe grande conquista y alcanza lo que esperaba. La fe grande recibe de parte de Dios la palabra de que se haga lo que vos pediste. Ese día lo que Jesús le dijo es que se cumpla lo que querés. La fe grande impulsa que se cumpla lo que vos querés. Yo me pregunto, ¿no? ¿Quién quiere esa clase de fe? ¿Quién quiere esa fe? ¿Quién quiere tener una fe grande? Una fe que acelera tiempos, una fe que me da más de lo que merezco. Una fe que hace que Dios me diga que se haga lo que vos querés. Que así sea, hermano. Que así sea. Quien tiene una fe grande, para resumir, entonces ve frutos. Se ven los frutos. Se ven los frutos. Cuando alguien tiene una fe grande, no necesita decirle a nadie que tiene fe grande. Se ve.
su vida muestra los frutos de la fe. Esa mujer volvió a su casa y su hija estaba sana, y nadie puede discutir con esa mujer si esa mujer tuvo o no tuvo fe, porque el resultado está a la vista. Así que cuando uno tiene una fe grande realmente, el resultado se ve. No necesito yo simular que tengo fe, no necesito tratar de convencer a nadie para decirle que tengo fe. Cuando tengo fe, se ve. Se ven los frutos. Los frutos muestran la fe. Amén. Yo no sé si ahí vamos a hacer una reunión distinta. La vi distinta. Ahí donde estás, cerrar tus ojos y yo quiero que le digas al Señor: Señor, dame fe para ver grandes resultados. Señor, dame una fe grande para ver grandes resultados. Señor, dame una fe grande para ver resultados extraordinarios. Señor, dame una fe grande para no tener que andar convenciendo a nadie de que la fe funciona, sino que puedan ver los resultados. Pedile ahí donde estás: Señor, dame una fe grande. Escribí ahí en los comentarios, tal vez es la manera en la que yo tengo ahora de interactuar con vos. Si pudieras escribir ahí: Señor, dame una fe grande, para que pueda convencer a otros de que la fe funciona, para que otros también vean que la fe sí funciona. Señor, dame una fe grande. Bueno, ahí hablamos de la fe grande, de alguien que tiene fe y que tiene una fe grande. Pero quiero hablar de alguien que no tiene fe. ¿Qué pasa si alguien no tiene fe? Pasé del mejor de los casos al peor de los casos, porque me gusta siempre a mí hablar del contraste. El contraste te permite ver más claro. Sin fe. La Biblia dice, Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6. Dice: entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y él les obedecería. Marcos 16, 14 dice que por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían, los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Dos textos distintos, pero que hablan de la realidad de alguien que no tiene fe, que está sin fe, que ha perdido la fe o que nunca la tuvo o que no la encuentra, pero no importa cuál sea el motivo, alguien que no tiene fe. En el primer caso, los discípulos dijeron: aumenta nuestra fe. Y Jesús le contestó a un pedido de aumenta nuestra fe. Les dijo: si tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza. O sea que lo que Jesús les está diciendo es: ¿por qué me piden que aumente su fe? Si en realidad lo que pasa es que ustedes no tienen ni siquiera una fe del grano de mostaza. Ustedes no tienen fe. No me pidan que aumente su fe. Ustedes no tienen fe. Pídanme fe. En el otro texto, Jesús se les apareció y dice que los reprendió por su falta de fe. Los retó. Dijo: che, ¿ustedes cómo puede ser que no tengan fe? Y además, lo otro que dijo, y los reprendió por ser obstinados en no creer. Le dijo: y además, qué cabezones que se volvieron, no sean más cabezones, gente sin fe que no quiere creer. Y los estimuló a creer. Quiero decirte que cuando yo no tengo fe, cuando estoy sin fe, me vuelvo un simulador de fe. Me vuelvo un religioso. No sé si alguna vez te encontraste en tu vida o si reconoces en alguien esto que te voy a decir. Cuando alguien te dice: no, yo estoy teniendo fe, le estoy pidiendo al Señor para cambiar mi vida. Estoy creyéndole a Dios que Dios va a cambiar mi vida, pero su vida sigue exactamente igual. Simula fe. Habla de fe, pero no tiene, porque no se ve ninguna evidencia. Se vuelve un religioso porque habla de fe, pero no la tiene. Su matrimonio es un desastre, su iglesia es un desastre, su economía es un desastre, su vida espiritual es un desastre, su testimonio como cristiano es un desastre, pero habla de fe. Eso se llama simular fe. Eso se llama no tener fe y querer volverme un religioso que hablo de fe, pero no tengo.
Este es el peor de los casos, ¿no? Es alguien sin fe. Alguien sin fe es alguien que no acepta nunca la verdad. No te la acepta. No acepta la realidad. Jesús en este contexto tan especial, les dijo que había que perdonar. O sea que había una manera de vivir. Para un cristiano que tiene fe, la manera de vivir es perdonando. Entonces, como ellos no tenían fe, le dijeron, no, Señor, aumenta nuestra fe. De alguna manera les dijo, mirá, la verdad que esto parece muy difícil. No quiero aceptar la verdad de que hay que perdonar. Prefiero excusarme en que no tengo fe. La falta de fe hace que yo no pueda vivir como Dios manda. El problema más grande de la falta de fe, del cristiano que no tiene fe alguna, el problema más grande de ese cristiano que no tiene fe, es que no puede vivir como Dios manda. Nunca es un testimonio para nadie, porque no tiene fe y por lo tanto no puede vivir como un cristiano. No sabe perdonar, no sabe arrepentirse, no sabe pedir perdón, no acepta la realidad, no se deja corregir. Eso es alguien sin fe. Así hay que verlo. Y si nosotros nos movimos de esa manera, bueno, hoy sencillamente es un análisis esta parte, para ver si tengo mucha, si tengo ninguna, y ahora vamos a ver qué pasa si tengo poca. Pero yo lo que quiero hacerte énfasis es que cuando no tengo fe, no puedo vivir como un cristiano. No puedo aceptar las demandas que el Evangelio tiene para mi vida cuando no tengo fe. ¿Amén? Bueno, hay una realidad ahí que habla Jesús del árbol, pero la voy a dejar para más adelante, así que ponete un asterisco que ahora te lo cuento más adelante. Yo quiero que sepas que la falta de fe te vuelve un obstinado, te vuelve un cabezón, te vuelve alguien que se mantiene en su error y lo defiende a rajatabla. La falta de fe te vuelve obstinado. Vos decís, lo que estáis haciendo a la luz de la Biblia está mal, pero lo defendés como si estuviera bien. Lo defendés como si estuviera bien. Yo creo que en este tiempo de pandemia como iglesia hemos visto cosas que nos dejaron sorprendidos, ¿no? De malos testimonios. Y en definitiva, la explicación, yo no estoy criticando, quiero darte una explicación porque puede bendecirte a vos, porque a mí no me gusta mirar a los demás, me gusta que nos miremos cada uno. Cuando alguien ve a alguien que no ha dado un testimonio bueno como cristiano, como lo que la Biblia dice, lo que le faltó fue fe. Y el problema es que eso lo va a volver obstinado y va a insistir en su error. Cuando Jesús se les apareció, dice que los reprendió y les reprendió la falta de fe. O sea, les dijo, como no hay fe, ustedes se volvieron obstinados, cabezones, insistentes en el error. Cuando te volvés un insistente en el error es porque no tenés fe. Cuando hay un pecado en tu vida y te volvés insistente en ese pecado y no lo soltás ese pecado y le das rosca y rosca y rosca y todos los días el mismo pecado, es porque no crees que Dios puede hacerte libre de ese pecado. No hay fe. Eso para ponerlo en la práctica. Cuando vos entrás en el error, en el pecado, y alguien te dice lo que estás haciendo no va acorde a la Biblia, y vos no tenés fe, te volvés obstinado. Pero cuando tenés fe que Dios puede cambiarte, aceptás la corrección y modificás tu vida, porque crees que Dios puede cambiarlo. Así es. Alguien que no tiene fe es peligroso, así que yo quiero que ahí donde estás le digas, ay Señor, dame fe. Señor, dame fe para no ser un cabezón. Señor, dame fe, yo no quiero ser un cabezón. Yo no quiero ser un obstinado. Señor, dame fe. Dame fe, dame fe. Pedile al Señor, dame fe, Señor, para no ser un cabezón. Para no ser un cristiano cabezón. Para no ser un cristiano obstinado, terco. Insistente en el error que lo único que genera es lastimarse al mismo todos los días. Es como agarrar a piñas un clavo. Todos los días pegándole al clavo, pegándole al clavo. Señor, danos fe para no ser así. Danos la medida, aunque sea la más chiquita de fe, para no volvernos cabezones. Y ahora hablemos de el último caso, que sería el que tiene poca fe. Dijimos, el que no tiene fe, y ahora dentro del que tiene, hablamos del que tenía mucha y hablemos del que tiene poca. Mateo 17, 19. Dice, después los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo?
por la poca fe que tienen. Les respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes, nada sería imposible. Para ustedes nada sería imposible. Acá hay dos asteriscos que ahora los vamos a tocar. Dejamos el asterisco del árbol, ahora te agrego el asterisco de la montaña y el asterisco de la semilla de fe. Esas tres cosas ahora ya te las trato como cierre. Pero hablemos de la poca fe. Para empezar, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que sin fe o con poca fe yo no puedo agradar a Dios. No puedo agradar a Dios. La poca fe tiene un problema gravísimo. La poca fe me deja en vergüenza siempre. Es la poca fe la que me deja en vergüenza. Es la poca fe la que me deja en vergüenza porque yo comienzo a hacer algo, pero como me quedé con poca fe en el medio, pero le dije ya a todo el mundo que lo iba a empezar en fe, ahora quedé en vergüenza. Porque dije que empecé en fe, y sí que empecé en fe, pero en el medio la perdí o me di cuenta que era muy poca. Y entonces quise encarar ese proyecto, quise liberar a ese endemoniado, quise orar por ese enfermo, empecé en fe, pero en el medio me di cuenta que era tan poca que quedé en ridículo. Empecé bien, dije, no, yo voy a conseguir ese trabajo, estoy buscando, estoy creyéndole a Dios y mando ese currículum. Estoy creyendo por la restauración de mi familia. Estoy creyendo que me voy a reconciliar con mi esposo, con mi esposa. Estoy creyendo que el ministerio, que la iglesia va a crecer. Estoy creyendo que nos vamos a mudar. Estoy creyendo que la iglesia se va a llenar de almas que necesitan a Jesús. Pero en el medio me quedé sin fe, porque era poca. Y lo que quedas es en vergüenza, porque todo lo que tendría que haber dado como resultado la fe finalmente no lo dio. Y ese es uno de los estadios como más tristes, vamos a decir, del cristiano. Quedar en vergüenza. En este caso, habían querido los discípulos echar fuera un demonio, no pudieron por tener poca fe, porque el tamaño de la fe era chiquitito. Jesús se los explicó, le dijo, bueno, no pudieron porque tuvieron poca fe. Es que cuando tenemos poca fe, terminamos derrotados nosotros ante alguien que ya estaba derrotado. Esa es la paradoja de la poca fe. El diablo está derrotado, pero terminamos nosotros en derrota. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? Si yo sé que la teoría está clara, la tengo clara. El diablo está derrotado, no puede enfrentarme. Si yo lo enfrenté con fe, entonces yo debería haberlo vencido. ¿Por qué me encuentro en esta encrucijada? Y es que tuviste poca fe. Y terminó derrotado el que había nacido para vencer. Y terminó en victoria el que había nacido derrotado. Ese es el problema de la poca fe. La poca fe demuestra lo inútil que soy yo para hacer la obra de Dios en mi propia habilidad. La poca fe demuestra lo inútil que yo soy para hacer la obra de Dios en mi habilidad. A veces la fe que tenía era una fe basada en algo ahí chiquitito y digo, bueno, y el resto me lo arreglo yo. Y en el medio uno se encuentra que da vuelta y no logra nada. La poca fe me demuestra que mi habilidad no puede sustituir lo que la fe no hace. Gloria a Dios. Eso es de Dios. Lo que te acabo de decir es de Dios. La poca fe no puede sustituirse con mi habilidad. Mi habilidad no puede sustituir la falta de fe. Fracaso. Cuando yo intento agregar a mi fe mi habilidad para ver si lo logro, termino derrotado. Como los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Amén. ¿Quién necesita un tamaño nuevo de fe? ¿Quién necesita un tamaño nuevo de fe? Mirá, hablamos de no tener fe, hablamos de tener mucha y de tener poca. El que tiene mucha, nada, siga ahí. siga por ahí que va bien. Pero el que no tiene y el que tiene poca, tenemos hoy una oportunidad. Tenemos la oportunidad de cerrar nuestros ojos y decir, Señor, ayuda mi fe. Señor, aumenta mi fe. Señor, dame fe. Me doy cuenta por la realidad, porque la fe opera en el mundo y en el plano de la realidad. Me doy cuenta por la realidad que o no tengo fe o me falta fe. Entonces, esto empieza por la realidad de aceptar mi condición. Si yo no acepto mi condición, soy un cabezón, no tenía fe. Pero si yo acepto que
Caramba, soy cristiano, caramba, voy a la iglesia, caramba, oro, caramba, leo la Biblia, caramba, ¿por qué no puedo avanzar en mi vida? Es que mi fe es chiquitita. Así que nuestra oración tiene que mutar en una oración de Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe para que pueda tener los resultados que la fe sola puede dar. No quiero más, Señor, creer un poco y de hacer un poco yo, porque me di cuenta en que cuando creo un poco y un poco quiero hacer yo, lo único que encuentro al final es derrota y vergüenza. Lo que quiero, Señor, es tener los resultados grandes que la fe puede dar. Señor, aumenta mi fe. Mi hermano, si podés cerrar los ojos en tu casa y decirle, Señor, aumenta mi fe, dame más fe, dame medidas de fe para que yo pueda creerte por las grandes cosas, para que mis tiempos se puedan acelerar, para que pueda recibir aún lo que pareciera que no merezco. Para no terminar en vergüenza, Señor, aumenta mi fe. Para no tener que depender de mi habilidad, Señor, aumenta mi fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Te termino. Quiero terminarte con los asteriscos. Todo lo que leímos tiene 3 asteriscos. Asteriscos porque los dejé para el final. Porque los quería tratar todos juntos. El primer asterisco es que las 2 veces que Jesús habló de poca fe y que trató de explicar que una fe puede generar grandes cosas, aunque sea pequeña, puede generar resultados cuando yo no meto habilidad personal. Jesús lo comparó, con una semilla. Con una semilla de mostaza. La semilla de mostaza es la mínima expresión de lo que es una semilla en tamaño. La semilla de mostaza es muy chiquitita. Alguna vez en la iglesia creo que repartimos semillas de mostaza solo a los fines de poder ver, ¿no?, el tamaño, de que quede la imagen clara. La semilla de mostaza, podés entrar en internet y fijarte, es muy pequeña. Y me preguntaba, hablaba con el Espíritu Santo sobre la realidad de por qué para explicar fe a Jesús le pareció bien usar una semilla de mostaza. Y la realidad es la siguiente. La fe es vida. La fe es vida. Por eso el Señor usó una semilla. La semilla tiene fe. Tiene vida. La semilla de fe tiene vida. La semilla en sí mismo tiene vida. Por eso el Señor usó una semilla. Porque dijo, adentro tiene vida. La semilla tiene vida. Lo único que necesita es morir y tener o ponerse en contacto con el agua. La fe tiene vida en sí misma, posee vida dentro. Necesita que yo muera mi propia habilidad, que yo tenga un contacto directo con el agua que es el Espíritu Santo, para que el agua en el contacto con la vida que tiene esa semilla produzcan frutos, produzcan realidades que no se veían. Cuando el cristiano renuncia a su propia habilidad, acepta su condición, que su fe, la fe humana no es suficiente, que necesita la fe de Dios, y muere a esa realidad de que uno no puede, que necesita que Dios haga algo, y se mete en el mundo del Espíritu y empieza a tener una relación y una comunión con el Espíritu Santo, que es el agua. Es cuando nacen realidades que no existían. La fe produce realidades de cosas que antes no existían. La fe crea realidades que no existían. Antes de que mi fe tenga contacto, antes de que mi persona renuncie a su propia habilidad y crea que había, en esa medida de fe que tenía, Dios podía darme algo, antes de que yo me meta a orar, mi realidad, mundo, había cosas que no había, pero cuando yo me meto a buscar que el Espíritu Santo aumente mi fe, que el Espíritu Santo riegue mi semilla de fe, crean, nacen, aparecen realidades que antes no existían. Y entonces de una semilla uno empieza a ver un tallo que antes no existía.
¿Cómo puede ser que de una semilla que no existía de repente sale un palito largo? ¿Dónde estaba guardado ese palito largo? Ese palito largo que se hizo un tronco que dio hojas. No existía hasta que yo no me metí con el Espíritu Santo. No existía hasta que yo no dije, Señor, yo quiero que vos produzcas con mi fe realidades que hoy no existen en mi vida. Y por resultado final, da frutos tan evidentes que nadie los puede negar. Esa es la realidad de la fe. Esa es la realidad de la fe. ¿Para qué puedo usar la fe? Para dos cosas. Al menos de lo que hablamos hoy. Para muchas, pero para al menos dos cosas. Te hablé de la realidad del árbol y la realidad de la montaña. Son dos cosas que Jesús usó. En el mismo caso que habló de la semilla de mostaza, para explicarnos que la fe produce realidades que antes no existen. Produce realidades que no existían, hace crecer lo que parecía imposible. El Señor habló del árbol y de la montaña. En el contexto del árbol estaba hablando del perdón. De manera tal, oíme bien, por favor, oíme bien. Escúchame bien lo que te voy a decir. Con fe podemos desarraigar de nuestro corazón rencores y odios de años. Jesús dijo, si tuvieran fe como esa pequeña semilla de mostaza, podrían cambiar una realidad que hay en sus vidas. Y es que yo veo que tienen un árbol que ha echado raíz en su corazón. ¿Raíz de qué? De odio, de amargura, de rencor. Si realmente tuvieran un poco de fe nada más, como un grano de mostaza, podrían decirle a ese árbol, desarráigate del corazón y plántate en el mar. Plántate en el lugar donde hay vida. Escúchame, mi hermano, donde hay rencor, donde hay odio, donde hay falta de perdón, no hay vida. Si tuviéramos fe, podríamos desarraigar de nuestro corazón ese daño que tanto nos hicieron, ese dolor que tanto nos incomoda, ese rencor que hace que no podamos ver a la gente con confianza, ese odio que hace que yo no pueda creer en el amor para toda la vida, ese odio que hace que yo no pueda confiar en mis hermanos, ese odio, ese rencor, esa falta, esa desconfianza que hace que yo no pueda abrir mi corazón con un amigo para que pueda compartir conmigo la vida. Si tuvieran realmente fe, ustedes le dirían al rencor que hay en sus corazones, desarráigate de ahí, desarráigate de ese lugar porque no me permitís dar vida. Estar arraigado ahí en ese lugar donde no hay vida, no produce ningún fruto. Si ustedes tuvieran fe, le dirían a ese rencor, sal de ahí, desarráigate de ahí y plántate en el lugar de vida para empezar a dar frutos de fe, para empezar a dar frutos de amor, para empezar a dar frutos de perdón, para empezar a dar frutos de vidas, de matrimonios sanos, de relaciones de padres e hijos sanas, de relaciones de amistad sanas, de relaciones con los pastores sanas, prósperas, que generan frutos. Si tuvieran fe, podrían perdonar. Si tuvieran fe, podrían arrancar el odio que tienen y el rencor que sienten y plantarlo en el lugar que da vida. Si tuvieran fe, podrían moverse de una vida seca de odio a una que da fruto por medio del Espíritu Santo. Podríamos dejar de tener esa relación tan incómoda conmigo como pastor, donde no te animás a contarme nada porque alguna vez le contaste algo a alguien, te lastimó y te quedó ese rencor. Y quedó arraigado en tu corazón. Y ahora no querés hablar. Y entonces cuando hay un pecado, cuando hay algo que necesitas confesar para estar en luz, no lo haces por ese rencor. Y ahí estás, con falta de fe. Viviendo como alguien que no tiene fe, que no puede producir fruto. Lo mismo en los matrimonios, como una vez alguien te engañó, como una vez alguien te fue infiel, como una vez alguien, no sé, lo enganchaste en algo ahí medio confuso. Te quedó, se arraigó en tu corazón. Y ahora ese matrimonio no puede producir frutos porque hay algo ahí arraigado. Si tuvieras fe, si pudieras creer que Dios puede librarte de ese rencor. Si pudieras creer que Dios puede hacerte libre de ese dolor. Si pudieras creer que Dios puede sacarte ese odio de tu vida. Tu matrimonio daría frutos otra vez. Lo mismo en las relaciones padres e hijos. Ya no me visita mi hijo o ya mi mamá y mi papá no me visita, y no por la cuarentena, sino porque esa vez que tuvimos esa discusión y nos dijimos esas cosas tan horribles. Que después
Uno dice, ¿para qué dije lo que dije? Mirá lo que generé, pero ahora ya quedó es arraigado ahí. Ahora ya lo dijiste y se arraigó en mi corazón ese dolor. Si tuviéramos fe, pudiéramos perdonar. Y si pudiéramos perdonar, veríamos frutos de la relación de los padres con los hijos. Veríamos frutos. Esa es la realidad del árbol. Que la fe nos puede llevar a desarraigar los dolores, los odios, los rencores de años, para que nos podamos plantar en la vida de Dios. Nos quitamos de lo real, del piso, y nos plantamos en la realidad de Dios. Y empezamos a dar frutos de perdón, frutos de amor, frutos de reconciliación. Eso lo produce la fe. Después está la realidad de la montaña. La realidad de la montaña es la realidad de poder mover algo que es imposible para el hombre. Imposible para el hombre. Mirá, el hombre ha logrado hacer de todo, pero lo que nunca ha podido hacer es mover una montaña. La única manera del hombre poder construir caminos cuando se encontraba con una montaña era atravesándola. Aprendimos los seres humanos a hacer un agujero en la montaña para pasar de lado a lado, pero moverla todavía no pudimos. Es que mover una montaña es imposible. Es imposible mover una montaña. Así que Jesús habló de la realidad de la montaña y la relacionó con la fe. Escúchame, quiero hablarte de la realidad de las cosas que son imposibles de mover. Número 1, o único. Una cosa sola quería decir, no sé por qué dije número 1, estoy acostumbrado a dar puntos. La realidad de la montaña es la realidad de lo que es imposible mover para el hombre. ¿Qué cosa es imposible mover para el hombre? La vida espiritual. El hombre no sabe accionar el mundo espiritual. Para el hombre normal, terrenal, sin fe, el hombre normal, terrenal, sin fe, no se da cuenta, no ve, no entiende, no comprende, pero vive la realidad de la imposibilidad de que el mundo espiritual no le permite avanzar. El diablo existe, mi hermano. Los demonios existen, mi hermano. Y el diablo siempre, desde el plano espiritual, intenta limitarnos el plano natural. Y para el hombre que no tiene fe, no encuentra cómo avanzar y se vuelve imposible avanzar porque el diablo le puso un impedimento espiritual. La única manera de desarraigar los impedimentos espirituales es con fe. El Señor dijo, mirá, ¿qué es lo más imposible que ustedes conocen mover? A ver, una montaña. Ok, bueno, eso es en lo espiritual es así. Cuando el diablo se te opone, en lo espiritual es como una montaña en lo natural. Uno no puede, no tiene manera de moverse y de avanzar. Pero cuando uno tiene fe, cuando uno cree que le fue dado como hijo de Dios la autoridad para decirle al diablo, muévete de ahí, correte de lo que me estás estorbando. ¿Dónde estás ahí? Sí, plantate en otro lado, movete de acá para allá. Si uno tiene fe, en el mundo espiritual puede mover las cosas. Puede mover lo que era imposible. Puede desatorar lo que estaba atorado. Es decir, no sé que algo está impidiendo. Mirá, me preparé toda mi vida. Tengo mis estudios. O tengo mi currículum. Tengo un buen currículum. Soy una persona que se esfuerza. Soy una persona honrada. Soy una persona responsable con mi trabajo. Soy de esos que llegan temprano. Que cumplen con lo que se les pide. Que tratan bien a los jefes. ¿Cómo puede ser que no consiga un trabajo? Porque hay algo imposible que te está haciendo impedimento. Necesitas fe para decirle a eso, no sé qué es lo que pusiste, diablo, en lo espiritual. No sé cuál es la traba que pusiste para que avance mi currículum, pero ahora en el nombre de Jesús se mueve esa traba y mi currículum avanza y prospera rumbo a lo que Dios tiene para mí. No sé por qué en mi matrimonio, Satanás, lo tenés como agarrado a mi matrimonio, tenés como agarrado a mi cónyuge, a mi esposa, a mi esposo, como que no importa lo que yo haga, pareciera que yo no puedo avanzar a tener una sana relación con ella. Así que en el nombre de Jesús esto debe ser espiritual. Y si es espiritual, te trato con lo espiritual. En el nombre de Jesús soltás a mi esposo. En el nombre de Jesús soltás a mi esposa. Te movés de ahí y dejás vía libre para que yo pueda amarla y que ella me ame también.
Lo mismo con los hijos, lo mismo con la iglesia. Cuando una iglesia no avanza, un ministerio no avanza. ¿Y por qué no avanza? Intenté esto. ¿Sabes qué te faltó intentar con fe, hermano? Y decir, diablo, lo que estabas demorando, lo que estabas trabando, te moves ahora en el nombre de Jesús. Así funciona. La fe mueve montañas espirituales, mueve realidades imposibles. La fe logra lo que es imposible para el hombre. Lo que le impedía al hombre avanzar, lo logra la fe. La fe en el mundo espiritual. ¿Alguien puede decir amén? Listo, terminé. Este versículo, 1 Corintios 12:8 dice: a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el Espíritu palabras de conocimiento. Y escúchame bien, escuchá. A otros fe por medio del mismo Espíritu. Dios quiere darme fe para que pueda trabajar la realidad del árbol, el perdón, el desarraigar el rencor, para que pueda trabajar la realidad de la montaña, de aquello que era imposible y que me impedía el avance en el mundo espiritual, para que yo pueda acelerar cosas en mi vida, para que yo pueda obtener aún lo que pareciera para otros que no merezco. El Espíritu Santo puede darme fe. Así que ahora ahí en donde estás, ahora sí terminé, ahí en donde estás, cerrá tus ojos, por favor, y empezá a pedirle fe al Espíritu Santo que puede darte fe. Es un don. Un don es un regalo. Es un regalo que está disponible para vos, la fe. La fe para perdonar, la fe para creer por lo imposible, la fe para someter al diablo. Existe, es real, podés pedirla. Pedísela a Dios ahora en este momento. Vamos, cerra tus ojos y empieza a orar. Para eso te conectaste hoy, para empezar a orar, para pedir fe. Vamos. Pedí fe. ¡Padre, danos fe! Padre, danos fe. Espíritu Santo, infunde a mi vida fe. Dame la fe suficiente y necesaria. Dame fe, Señor. Yo no quiero vivir como alguien sin fe. Yo no quiero vivir como alguien obstinado. Yo no quiero vivir como alguien en que cuando vos lo mirás no encontrás en él fe. No quiero vivir alguien que viva queriendo orar, buscando tocarte el sentimiento o queriendo razonar. Quiero que veas en mí fe, Señor. No quiero más vivir sin poder perdonar por falta de fe. No quiero más vivir en el rencor por falta de fe. Quiero vivir, Señor, y vivir los frutos del perdón, vivir los frutos del amor, vivir los frutos de la fe. No quiero más vivir detenido, quiero poder avanzar. Dame la fe suficiente para mover cualquier obstáculo que esté delante mío. Padre, danos la fe que acelera los tiempos. Danos la fe que produce resultados extraordinarios. Danos la fe que no puede ser negada por el resultado evidente. Danos fe. Vamos, hermano, vamos, familia. Vamos, hijo, vamos. Pedile a Dios fe, Yo sé que el Espíritu Santo hoy va a derramar fe, hoy va a soltar fe sobre tu vida. Pedile fe. Pedile la fe. Fe. Padre, danos fe. Danos el don de fe. Danos el don, danos ese regalo de la fe. Danos eso que es para nosotros. Si es un regalo, Señor, te lo pedimos. Si es un regalo, te lo pido, Señor. Dame fe. Dame fe. Aumenta mi fe, dame fe. Auméntala. Quiero ser un cristiano de una fe grande. Aumenta mi fe, Padre. Oh, Señor, si yo puedo de alguna manera impartir algún don de fe, Señor, yo imparto sobre los que están ahí deseando el don de la fe. El don de la fe para creer por lo imposible. En el nombre de Jesús, Padre, los bendigo. Amén.